Gurdjieff en acción. Gurdjieff en acción. Título original. Gurdjieff in Action, traducido del inglés por Manuel Algora Corvi. Digitalización. AM 1 de 76, 2 de 76. Ilustración del Liber Multus de 1718, mostrando unos ángeles que tratan de despertar a la durmiente humanidad. Prólogo. Las ahora familiares ideas del místico ruso Georgi Ivanovich Gurdjieff tienen particular significación hoy en día. Pues no hay duda alguna de que el mundo ha entrado en la edad de la barbarie predicha por la leyenda, y los remedios convencionales son claramente inadecuados. Fue, de hecho, una profunda desconfianza en las doctrinas ortodoxas, lo que urgió al joven Gurdjieff a abandonar su hogar a la edad de 15 años, y embarcarse en una larga y ardua búsqueda de las fuentes de la sabiduría antigua que pudieran revelarle el propósito real de la vida sobre la tierra. El viaje había de durar 20 años, hasta que finalmente halló lo que buscaba en un monasterio sufí en el Hindu Kush. Comprendió que los males de la presente era surgen del hecho de que la Gurdjieff en acción 3 de 76 humanidad está espiritualmente dormida, una idea expresada por Cristo hace casi 2000 años, pero apenas comprendida nunca, y dedicó el resto de su existencia al intento de hacer surgir una adecuada comprensión del lugar del hombre y su finalidad. Su enseñanza no fue una nueva religión que prometiese alguna salvación futura y automática. Al contrario, hace falta un esfuerzo individual persistente para volverse más consciente del comportamiento propio en medio de las actividades diarias de la vida presente. Es así que a veces se le llama el cuarto camino, para distinguirlo de los caminos del fakir, el monje o el yogi, que requieren apartarse del mundo. Originalmente estas ideas fueron comunicadas personalmente y en secreto, pero tras la muerte de Gurdjieff en 1949, comenzaron a aparecer una serie de libros, especialmente In Search of the Miraculous de P. de Ouspensky, en español publicado con el nombre de Fragmentos de una enseñanza desconocida, reconocido como la más definitiva exposición de su enseñanza, y luego una extensa serie de comentarios psicológicos, de Maurice Nicole, con quien estudié durante 15 años. Posteriormente, salió a la luz pública un relato alegórico sobre la situación del hombre, titulado Del todo y de todo, escrito por Gurdjieff mismo, como trasfondo cosmológico de sus ideas. El valor real de la enseñanza, sin embargo, reside en su aplicación, por medio de la cual se puede aprender a utilizar conscientemente las experiencias de la vida. Si se hace así, esto comenzará a inspirar toda la existencia de uno con una especie de deleite impersonal. Pero aún es más importante el hecho de que al hacer esto se efectúa una contribución al depósito de conciencia cósmica, ayudando de esta forma a desalojar las fuerzas del mal evocadas por la codicia y el egoísmo de la durmiente humanidad. Esta es una idea poco conocida, pero existen muchas referencias sobre la influencia positiva y aparentemente desproporcionada del despertar individual. Hay una leyenda atribuida a Gautama Buda concerniente a un bodhisattva, un ser iluminado, llamado el que percibe los llantos del mundo. Suponed, dice la leyenda, que miles de personas, en sus ocupaciones normales, son repentinamente asaltadas y atormentadas por malévolos demonios. Pues bien, con tal que solo una de ellas recuerde el nombre de este bodhisattva, toda esta gente se vería libre del peligro. En estos momentos hay una urgente necesidad de recordar cuál es el propósito real de uno mismo. Las influencias procedentes de niveles más conscientes del universo se vienen continuamente sobre la Tierra, pero estamos demasiado ocupados con nuestros deseos personales para escucharlas. La inspiración de la enseñanza de Gurdjieff no reside en sus detalladas formulaciones, sino en su capacidad de estimular el desarrollo de la conciencia individual. Este es el tema del presente libro, basado en una serie de charlas dadas a un grupo de Berkhamsted. Gurdjieff en acción 4 de 76 y el misterio de la vida. Vivimos en lo que el eminente astrónomo Sri James Gill llamaba un misterioso universo. Al científico le parece así en verdad, pues cuanto más descubre uno sus intimidades, más bellos son los designios que se nos revelan. El hombre o la mujer ordinarios, sin embargo, envueltos como están en la marea de los sucesos del día, no parecen tener ni tiempo ni ganas de dedicar demasiada reflexión al funcionamiento de lo que parece ser una existencia inexorable y exigente.
A pesar de todo, Albert Einstein, que con seguridad no era un soñador ocioso, se daba bien cuenta de la necesidad de maravillarnos. En su libro El mundo tal como yo lo veo, dice, la cosa más hermosa que podemos experimentar es el sentido de lo misterioso. Es la emoción fundamental del verdadero arte y el origen de la verdadera ciencia. Quien no lo conoce, quien ya no puede maravillarse, quien ya no es capaz de sentir asombro, puede decirse que está muerto, que es un cirio apagado. El sentido del asombro, de hecho, se ha perdido para muchos de nosotros. Lo teníamos cuando éramos niños, y entonces lo comprendíamos todo mucho mejor que ahora, en que estamos hipnotizados por los falsos dioses del progreso material. Hasta cierto punto esto es necesario en una sociedad civilizada, y mucha gente estima que es el único objetivo de la vida que pueda considerarse práctico. Hay muchos, sin embargo, que aceptan los retos de la vida como una actividad necesaria e incluso estimulante, sin creer que este sea todo el propósito de la existencia. En este caso los numerosos misterios se convierten en una fuente de inspiración. Un misterio suele definirse como algo oculto o inexplicable, pero la palabra tiene un significado más profundo e insospechado, pues deriva de una raíz griega que significa cerrar los ojos. De aquí se deduce la chocante conclusión de que la verdad está oculta únicamente porque no queremos mirarla. Pasamos por la vida con nuestras mentes firmemente cerradas ante cualquier cosa que no comprendamos inmediatamente. Sin embargo, en la intimidad de nuestro corazón, sabemos que en el universo hay inteligencias incomparablemente superiores al intelecto de la vida diaria. Hacia estas debemos volvernos para encontrar las claves de los misterios. Se dice, en verdad, que tenemos derecho a exigirlas. Pero hemos de aprender el modo de hacer la demanda. Y este modo empieza por el acto de volver a despenar el sentido del asombro. La naturaleza misma es un gran misterio, del cual a veces solo débilmente nos percatamos. Existe hoy en día tal cúmulo de información en la literatura popular y en los programas de televisión, que difícilmente puede uno dejar de verse intrigado por la infinita variedad y belleza de las diversas formas de vida. Si llegamos a preguntarnos de qué modo pudo tener lugar todo esto, se nos dirá que todas estas formas se desarrollaron a partir de prototipos simples a través de una sucesión de mutaciones enteramente accidentales. Las que proporcionaban algún beneficio sobrevivieron, dando así por resultado el desarrollo, a lo largo de millones de años, de la vastísimamente elaborada vida de hoy en día. Nuestro interés surge ante la astucia de este desarrollo, pero es un interés superficial. ¿Podemos creer realmente que sucedió todo por accidente? ¿No habrá acaso detrás de esta asombrosa variedad una mente y un propósito? Hay, en verdad, evidencias de que existen inteligencias directoras que controlan el comportamiento de especies particulares, y a las que los psicólogos llaman mentes grupales. Por escoger un pequeño ejemplo, ¿cómo sabe una araña recién Gurdjieff en acción 5 de 76 nacida el modo de tejer una tela aún sin recibir instrucción de unos padres que nunca ha visto? Podéis decir que el programa apropiado se haya establecido en sus genes, pero esto es meramente una explicación del mecanismo implicado. Quien diseñó el programa, no solo para las arañas, sino para toda la estructura de la vida orgánica. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es, de hecho, el propósito de esta compleja película de materia viviente que cubre la superficie de la Tierra? Puede aceptarse como formando parte, simplemente, del ambiente natural. Pero puesto que nosotros mismos estamos involucrados en ello, debería tener mayor interés para nosotros discernir cuál es su función real. Para esto, sin embargo, hemos de buscar más allá de la evidencia que nos aportan los sentidos. Nuestro conocimiento del mundo se deriva básicamente de los 5 sentidos físicos. Aprendemos por la experiencia a interpretar la información que nos suministran, construyendo esquemas de asociaciones que determinan nuestras reacciones y nuestro comportamiento en general. Sin embargo, la ciencia nos dice que estos sentidos, curiosamente, se hallan limitados en su capacidad de percepción. Hay muchos sonidos que nuestro oído no detecta, mientras que nuestros ojos responden a menos de una trillonésima del vasto espectro de ondas electromagnéticas conocido por la ciencia. Y hay otras influencias no percibidas por los sentidos ordinarios.
Resulta por tanto obvio que el mundo que conocemos es meramente una diminuta fracción de un mundo inmanifestado muchísimo más grande. Esta idea de que existe un mundo inmanifestado es de enorme importancia. Es, de hecho, la clave esencial del misterio del universo. Pero este trasfondo invisible no es simplemente una extensión del mundo físico. Es una especie de vibraciones y energías de un orden enteramente diferente a las percibidas por los sentidos. En el lenguaje religioso se le llama cielo, pero no debería creerse que es un estado aislado y remoto. La leyenda esotérica nos cuenta que el universo comprende una jerarquía de órdenes mundiales, creados por una inteligencia suprema o absoluta como una estructura viva y evolucionante. Estos órdenes mundiales no son físicos, aunque algunas de sus actividades creen la apariencia del mundo físico. Deben considerarse como esquemas de posibilidades llevadas a la existencia por la inteligencia apropiada a cada nivel particular. Los asuntos de nuestro planeta son administrados por un orden mundial muy bajo, casi el más bajo de la estructura. Es, no obstante, una creación altamente inteligente, de la que los atributos físicos percibidos por los sentidos son una mera sombra. Es una estructura de la que se espera que, al final de su propio y vasto periodo de tiempo, crezca en estatura de modo que su energía pueda retornar a la fuente. Para que esto suceda, sin embargo, ha de ser capaz de recibir influencias de niveles superiores, y para esto ha de existir un medio adecuado a través del cual puedan transmitirse estas influencias. Tal es la función del extraño fenómeno de la vida orgánica. Podemos comprender esto en algún grado en términos físicos. En ausencia de vegetación, la energía del Sol, de la que depende la Tierra, reflejada inútilmente, como ocurre con la de la Luna. La película de vida orgánica atrapa la energía y la pasa a la Tierra. La Tierra inmanifestada está sometida a influencias mucho más sutiles, las cuales son recibidas por los aspectos psicológicos de la vida orgánica, incluyendo al hombre, quien tiene un papel particularmente importante que jugar en este esquema. Estas influencias son de una cualidad bien distinta de las que dirigen el comportamiento físico del mundo, y es con estas influencias conscientes que tiene que ver la enseñanza esotérica. Gurdjieff en acción 6 de 76. Resulta obvio, por lo tanto, que la vida orgánica no es simplemente un accidente como los científicos parecen creer. Ha sido creada para un fin específico, que trataremos de entender, y es dirigida por una inteligencia de orden elevado. Se caracteriza por una actividad incesante, para la cual hay, nuevamente, una significativa razón. Cualquier sistema natural tiende a degenerar en una situación de quiesencia en la cual no queda energía disponible para el trabajo útil, situación conocida como de máxima entropía. La naturaleza, por lo tanto, dispone que todas las criaturas vivientes estén obligadas a hacer un constante esfuerzo por sobrevivir, y la energía así generada mantiene a la vida orgánica en su conjunto en una condición adecuadamente activa para el ejercicio de las funciones que le son requeridas. El esfuerzo, en verdad, es una exigencia fundamental en el universo, y resulta sombrío pensar que el desubicado idealismo de hoy en día, al intentar hacer la vida uniformemente fácil, está reduciendo a la humanidad a un estado de impotencia espiritual. Ahora bien, aunque estas ideas pueden ser interesantes, parecen algo remotas y académicas. Es que las ampliamente diversificadas y a menudo bellas manifestaciones de la vida sobre la Tierra, existen solo para el beneficio de un universo vasto e impersonal, que ha estado evolucionando lentamente a lo largo de millones de años, y que presumiblemente continuará su inexorable curso durante innumerables eones más. Si es así, ¿cuál es la situación del hombre, que vive en y es parte de esta estructura? ¿Es él acaso, como alguna gente cree, simplemente un animal muy sofisticado que ha desarrollado facultades y poderes desacostumbrados, pero que individualmente es de nimia importancia? Esta no es una idea aceptable, pues tenemos la convicción innata de un destino individual significativo, lo que viene reforzado por el hecho de que el hombre esté claramente equipado con facultades superiores, y en particular la capacidad de pensar y razonar, y de experimentar emociones como algo distinto de las sensaciones. Los animales, e incluso las plantas, tienen sentimiento y, en algunos casos, un limitado poder de razonamiento, pero estas son reacciones instintivas como respuestas condicionadas a estímulos externos.
El hombre se distingue por la posesión de una mente individual que le permite interpretar sus experiencias más conscientemente. Como resultado ha sido capaz de establecer, a lo largo del tiempo, un considerable grado de comunicación con sus semejantes. Ha observado el comportamiento de su entorno con detalle, y ha edificado una prodigiosa biblioteca de conocimientos. Sus percepciones emocionales responden a los evasivos valores de la verdad y de la belleza, los cuales han inspirado las grandes obras de arte y de música, de poesía y literatura, de descubrimientos y aventuras, que nos han proporcionado una herencia tan valiosa. Todo esto es con seguridad algo extra. A pesar de su arrogancia, el hombre es físicamente una parte muy pequeña de toda la estructura de la vida orgánica, la cual parecería cumplir bastante adecuadamente las exigencias de la evolución cósmica. ¿Por qué, pues, habría necesidad de crear al hombre, con sus poderes superiores, los que, en verdad, parece usar a menudo en forma tan irresponsable? He aquí ante nosotros el gran misterio que debemos intentar dilucidar, si es que hemos de hacer uso adecuado de la vida que se nos ha dado. Durante un tiempo se nos permite tomar las cosas como vienen, pero, habiéndonos establecido en la vida, comenzamos a hacer preguntas y a buscar la comprensión de las cosas. Ahora bien, hemos visto que la vida actúa en general como un medio para la transmisión de influencias extraterrestres. La leyenda esotérica dice que el hombre Gurdjieff en acción 7 de 76 es una creación especial provista de una gama de potencialidades extraordinarias, y no solamente respecto a su intelecto. Dice asimismo que estas facultades, si se ejercen adecuadamente, pueden extraer de las caleidoscópicas situaciones de la vida una cierta forma de energía, que es como el néctar de los dioses. Consideradas las cosas en estos términos, el hombre no es, en modo alguno, de nimia importancia. Este es en verdad el motivo de haber sido creado. Pero no hay ocasión para vanagloriarse, pues la mayoría de nosotros no solo deja de hacer uso de estas facultades extra, sino que ni siquiera se percata de su existencia. Gurdjieff en acción 8 de 76. ¿Y qué es el hombre? De todos los asombrosos fenómenos del mundo que nos rodea, el que consideramos más trivial es el del hombre mismo. Probablemente suceda así porque estamos completamente inmersos en la lucha con las inexorables exigencias de la vida. Así no hacemos otra cosa que contribuir con nuestra cuota a la incesante actividad que requiere la vida orgánica para mantener sus operaciones. Y sin embargo, el hombre es una especie superior dotada de algo más que la mera capacidad de llevarse a sí mismo por la vida. Se distingue de los animales por poseer una mente individual, una inteligencia en el mundo inmanifestado que dirige el comportamiento del cuerpo. Esto significa que, contrariamente a su acostumbrada creencia, el hombre es algo más que su cuerpo, no siendo este más que un mecanismo muy inteligente para llevar a cabo las directrices de algo de un orden superior. Maurice Nicoll solía decir que este era el primer gran misterio acerca del hombre, a saber, que tiene dos partes, espiritual y temporal. La parte temporal es su cuerpo físico, que es un vehículo con el cual puede viajar a través del mundo fenoménico. Está provisto de una gama de sentidos que reciben impresiones de su entorno, e incluye un buen computador llamado cerebro, que analiza e interpreta la información de acuerdo a patrones de asociación establecidos por el instinto y la experiencia. El conjunto de este vasto muestrario de asociaciones y actitudes constituye lo que llamamos nuestra personalidad, y esto determina nuestro comportamiento ante las constantemente cambiantes situaciones de la vida. Pero aunque hablemos de nuestra personalidad, no es realmente nuestra. Es un patrón adquirido, establecido en nosotros por otra gente, por padres e instructores, o a partir de libros e ilustraciones, o por imitación, aumentado con la creciente experiencia de la vida. De hecho, la mayor parte de ella, se ha derivado de fuentes externas, y por lo tanto no es realmente nuestra, aunque ciertas tendencias inherentes nos pertenezcan a nosotros. ¿Qué hay, pues, de real, si es que hay algo? La parte espiritual del hombre, existente en el mundo inmanifestado, y como tal sometida a influencias y leyes bien distintas. En particular, no está bajo las leyes del paso del tiempo, sino que es, para nosotros, eterna. De aquí que deba considerarse como algo que está habitando el cuerpo por un breve periodo.
Se dice que viene de un lugar muy elevado del universo, un nivel que para nosotros es divino, y que en el curso de su venida se va envolviendo en materiales cada vez más densos, hasta que finalmente alcanza el nivel de la Tierra y se alberga en un cuerpo físico. Evidentemente, es una cosa de mucho esplendor, con vanos niveles de existencia, que solo tenuemente pueden aprenderse en su integridad. Podemos, no obstante, reconocer la presencia dentro del cuerpo de un espíritu real, aunque inmanifestado. Gurdjieff lo llamaba esencia, que significa la naturaleza intrínseca de algo. La esencia, decía, es lo nuestro propio, a diferencia de la personalidad, que es adquirida y no nos pertenece. La idea de un espíritu dentro del cuerpo es bastante familiar, pero suele ser meramente un concepto abstracto. Podemos realmente sentir la presencia de este elemento espiritual como Gurdjieff en Acción 9 de 76, parte viviente de nuestro ser. Está claro que es inmanifestado, es decir, que no se evidencia ante los sentidos físicos, pero incluso esto lo interpretamos mal. Sabemos que los sentidos están extremadamente limitados en su percepción, de modo que podemos entender intelectualmente que haya una parte del cuerpo, y una parte quizá bien grande, que sea invisible. Pero no es esto la esencia. Tendemos a pensar en la esencia como en una especie de añadido al cuerpo, cuando realmente es una entidad de naturaleza enteramente diferente, compuesta de un material de orden superior en el universo, un material de una calidad incomparablemente más fina que la del cuerpo en el que habita. Por esta mismísima razón la mente basada en los sentidos tiene dificultades para entender cómo es, a qué se parece. Conforme se desarrollan niveles más profundos e intuitivos de la mente, comenzamos a ver algo de su naturaleza real, pero entre tanto podemos apreciar que, a causa de ser real, debe ser de carácter simple, libre de la varaunda de las complejas asociaciones de la personalidad. Ouspensky refiere un experimento que Gurdjieff dirigió con su grupo en una ocasión. Había un hombre que tenía una personalidad muy activa, que tenía fuertes opiniones acerca de todo, y siempre estaba dispuesto a hablar sobre ello. Gurdjieff, con su mente superior, fue capaz de volver esta personalidad temporalmente quiescente, dejando solamente la esencia. Y el hombre cambió completamente. Ya no estaba ansioso por hablar acerca de cualquier cosa. No deseaba dar opinión alguna, sino simplemente ser él mismo. Se le presionó para que dijera que quería, y al poco dijo: quisiera mermelada de frambuesa. Esto puede sonar pueril, pero en realidad se trataba del recuerdo de un sabor agradable. Y el gusto es una sensación instintiva, como lo son también los aromas y las texturas son reales, y conectan directamente con la esencia no contaminada por juicios y actitudes, y todos hemos experimentado ocasiones en que un gusto o aroma casuales despiertan memorias olvidadas mucho tiempo a. La esencia, de hecho, tiene la simplicidad de un niño, respondiendo a las influencias de la verdad y de la belleza, y particularmente de la armonía, pues entiende las relaciones del mundo inmanifestado al cual pertenece. Pero, igual que un niño, ha de crecer y es a menudo perezosa. Esta idea resulta una sorpresa para el pensamiento convencional, que supone vagamente que el espíritu, sea lo que sea, debe hallarse ya plenamente desarrollado. Pero si así fuera, ¿qué necesidad tendría de entrar en un cuerpo físico? He aquí el misterio. El hombre físico, que se pavonea tan alegremente sobre la tierra, es apenas diferente de los animales a los que trata con tanta superioridad. Ambos viven de acuerdo a asociaciones, algunas instintivas, algunas adquiridas. En el hombre estas se hallan más desarrolladas, de acuerdo a su capacidad de razonar, pero ambos sirven a la vida orgánica, cada uno en su propia esfera. Sin embargo, se nos dice que el hombre es una creación especial destinada a servir de intermediaria entre los niveles físico y espiritual del universo. Pero que para que este empeño pueda cumplirse resulta necesario un cieno esfuerzo. Así que la esencia es deliberadamente creada incompleta y como un organismo autoevolucionante capaz de crecer en estatura, siempre que reciba el alimento adecuado. Y al hacerlo así genera una energía de calidad definida que es de especial valor para los niveles superiores. Es por esta razón que al hombre se le ha dotado de espíritu. Se le compara a menudo con una semilla que ha de germinar y dar fruto.
Todo el objetivo de su estancia en la Tierra, de hecho, no es otro que el de promover el crecimiento de la esencia, y debería advenirse que al hacerlo así el hombre sirve a algo superior a sí mismo. Gurdjieff en acción 10 de 76. ¿Cómo obtiene la esencia el alimento que necesita? Ha descendido hasta el nivel de la Tierra, donde se le ha proporcionado un cuerpo físico. Este último es un valioso mecanismo traído a la existencia y sustentado por una parte de la inteligencia impersonal de la vida orgánica en su conjunto. Esta proporciona los programas de respuesta ante los estímulos, a los que el cuerpo reacciona automáticamente. Por la presencia de la esencia dentro del cuerpo permite una programación más significativa por la creación de una mente individual. Su primera tarea es adaptarse al entorno de un modo más intencionado. Con este fin el cerebro comienza a formar asociaciones y a reunirlas de tal modo que pueda enfrentarse con éxito a las situaciones de la vida. Esto constituye la formación de la personalidad, es una operación preliminar dirigida conscientemente por la mente. Pero la esencia se echa a dormir. El comportamiento del cuerpo parece ser suficientemente satisfactorio y deviene automático, sin requerir una atención consciente, en ausencia de la cual el cerebro no dirigido comienza a formar toda una gama de asociaciones espurias, asociaciones construidas sobre el amor propio, la codicia, el deseo, la estima de uno mismo, el orgullo, la vanidad, y criterios similares. Y pronto el comportamiento es dominado enteramente por esta falsa personalidad. Pero la esencia es real. ¿Cómo podría derivar algún alimento de las actividades de la falsa personalidad? Son tan irreales, tan inventadas, que son absolutamente inútiles como alimento. Y es así que la esencia pasa hambre. Afortunadamente, no es abandonada por el cielo, que se da buena cuenta de sus dificultades. De aquí que proporcione poderosas influencias para recordar a la esencia cuál es su propósito. Recordaréis la ilustración del Liber Mutus que muestra a un hombre dormido sobre el suelo y a los ángeles haciendo sonar sus trompetas para perforar su sueño. Si la esencia escucha estas llamadas comienza a desarrollar los niveles más profundos de la mente, capaces de proporcionar interpretaciones más significativas de los sucesos. Todo suceso supone un gasto de energía, usada mecánicamente por la vida, pero si la actividad puede llevarse a cabo conscientemente la calidad de la energía cambia, y deviene un alimento aceptable para la esencia. Durante largo tiempo no somos capaces de entender qué es eso de la participación consciente en los sucesos, puesto que creemos que ya somos plenamente conscientes. En realidad, tenemos muy poquito control sobre los sucesos del día, los cuales disipan la energía que nos es necesaria para los requerimientos cósmicos. Si pudiéramos ver los sucesos como partes de un esquema en el que estamos participando, comenzaríamos a usar esta energía para nuestras propias necesidades. A esto se le llama ir al día, y esta energía ahorrada no solo nutre a la esencia, sino que vigoriza los niveles profundos de la mente capaces de crear incluso una mayor capacidad de conciencia. Así que el efecto es acumulativo. Comenzamos a crear nuevas asociaciones de superiores posibilidades. Ellas nos permiten hacer uso de la maravillosa maquinaria con la que se nos ha dotado, en vez de permitir que se desboque sin prestarle atención. La personalidad puede entonces usarse tal como debería hacerlo. Por ejemplo, las actividades de un verdadero artesano son alimento para la esencia porque son reales. El simple deleite en hacer algo bien no implica ningún mérito propio, no hay expectativas de obtener una recompensa. Rápidamente lo contaminamos con la mácula de la autosatisfacción y la vanidad, pero el deleite inicial es una emoción positiva y bien real. Así pues, esta es la tarea. Tenemos que sustituir el mero conocimiento por la comprensión. La idea de que el hombre es un organismo en autodesarrollo puede ser un concepto puramente intelectual que la mente convencional considere como una mera teoría, posiblemente de dudosa. Gurdjieff en acción 11 de 76. Validez. Los niveles intuitivos de la mente saben que es cierto, y son capaces de entender la naturaleza dual del hombre de la que hemos estado hablando. Si puedo empezar a experimentar el sentimiento de asombro y de respeto ante la existencia de este misterio en mí mismo, puedo comenzar a sentir la presencia de la esencia como un don preciosísimo dado por Dios, al que deseo alimentar más que ninguna otra cosa en la vida.
Gurdjieff en acción 12 de 76. Y el universo del orden que sabemos realmente del universo en el que pasamos nuestros días. Los astrónomos nos dicen que habitamos un planeta más bien insignificante, uno de una familia de 9 que orbitan alrededor del Sol, que es en sí mismo una de los 100.000 millones de estrellas que existen a distancias relativamente enormes de nosotros y entre ellas, en una suene de vasto disco en los ilimitados confines del espacio.